1, grabando. Vamos a darle caña. A ver, lo que vamos a trabajar hoy es el 4.3, la fase 4.3 del trabajo obligatorio. Vimos en clase cómo se hacía para preguntas de 2021. Fue una clase muy durilla, no sé, seguro que cuando empecemos a verlos acordaréis de la clase que dimos sobre dimos a la vez el tetracórico y el contingencia C, cómo interpretar los resultados del tetracórico y del contingencia C. Fue una clase durilla. Bueno, pues resulta que también hay que hacerlo en el trabajo obligatorio de esa manera. Cosa que yo dudaba porque en teoría no se debería de hacer así por el tipo de variables que han mandado relacionar. Pero si él quiere, pues mira, como si tenemos que saltar a la pata coja. Mientras que nos ponga buena nota en el trabajo, nos da un poco lo mismo, lo que él quiera, da igual. Entonces nos vamos corriendo a toda leche a ver de qué trata esto que os estoy diciendo. Vamos a la fase 4. Bajamos, bueno, un poco más rápido que si no, no llegamos en la vida. Y llegamos aquí a la fase 4.3. Esta fase era de correlación de variables, análisis descriptivo 2, correlación de variables, tema 7 del libro de texto. Y dice aquí, si deseamos estudiar el grado de asociación entre la variable sexo y la variable procedencia, español, asiático, sudamericano, ¿qué coeficiente utilizaremos? La respuesta a esta pregunta debe justificarse, pero no es necesario hacer el análisis estadístico. ¿Cómo se interpretaría? Y esto es lo que vamos a dedicar la clase de hoy a esta pregunta. ¿Cómo se interpretaría en caso de que fuera 0,61? Bueno, vosotros ya habéis explicado que el cálculo que hay que utilizar es el coeficiente de contingencia C, o también llamado grado de asociación, porque es el cálculo ideal para variables categóricas o atributivas de nivel de medida nominal, iba a decir cualitativas, ¿vale? Categóricas o atributivas de nivel de medida nominal. El sexo tiene en principio 2 opciones y la procedencia 3, la mayoría lo habéis hecho así, aunque también lo voy a hacer para si habéis cogido 3 opciones en el sexo, si habéis cogido identidades queer o LGTBI++, y hombre-mujer, ¿vale? Voy a hacerlo para las dos. Primero, para la más toca huevos, ¿vale? Que es solo hombre-mujer y procedencia español, asiático, sudamericano, que son estas 3, que no podemos hacer otra. Y vamos a ver cómo interpretaríamos el 0,65 en una relación de contingencia C sabiendo que es una variable de 2 opciones y otra de 3, que parece muy fácil, pero en el fondo no lo es. Lo primero que tenemos que recordar es que el grado de asociación C y el tetracórico son los 2 únicos cálculos que no se pueden interpretar directamente en la mayoría de las ocasiones, no se deben interpretar directamente. El tetracórico teníamos que ir a una tabla, mirar el resultado de la tabla y de ahí irnos a la tabla de la Pearson para interpretar y ya está. Pero el contingencia C era más complejo, porque en el contingencia C tenías que calcular el máximo al que puede llegar la correlación por una fórmula que se llama C máximo, que no tenéis en el formulario. Y además de eso, de calcular ese máximo, una vez que sabemos el máximo, tenemos que hacer como por regla de 3, por proporción o por regla de 3, tenemos que saber cuánto equivaldría mi correlación con contingencia C si fuese una Pearson para después de ahí ya poder interpretarlo. Vamos, que hay que hacer más pasos que, hay que hacer más pasos que un baile de salsa. Venga, vamos a ello. Nosotros queremos interpretar este 0,65 para esta situación. Bueno, vámonos primero al libro de texto. ¿Es este? No, este no es. Esto no es el libro de texto. Un segundo, es este, creo. Sí, este sí que es el libro de texto. Vale. Ha puesto el profesor para la interpretación, para saber qué hay que poner. Este es vuestro libro de texto. ¿Vale? Y ha puesto, aquí, si bajamos,
en la página 140 como referencia para donde está explicado la interpretación que hay que hacer. El problema es que en la página 140 dice literalmente que no hay que hacerlo. Pero bueno, vamos a leer lo que dice la página 140 para que veáis y después os explico cómo hacerlo y qué debéis poner. ¿Vale? ¿Dónde está? Página 140. Estoy en la 150, me he ido un poco para arriba. Aquí ya estamos en el contingencia C. Sí. Bueno, sería más o menos aquí. Bueno, voy a poner un poco más grande para las C gratas porque yo no veo nada. Vamos, no veo nada. ¿Dónde está para poner más grande esto? Por favor. Pensar en los cegaratos. Aquí está. Bueno, coeficiente de contingencia C, también llamado grado de asociación. Y aquí, bueno, las fórmulas no se ven bien porque es el PDF, pero bueno, aquí hay que entender. Para interpretar a este valor, lo que nos dice el libro, hay que recurrir al C máximo, se suele recurrir al C máximo. Bueno, esta fórmula de cálculo pone de manifiesto que este coeficiente nunca llega al valor 1, que es el máximo de una correlación. Pues en todo caso, el denominador siempre será superior al numerador. De hecho, para su interpretación se recurre al C máximo, aunque la fórmula solo es válida en tablas de contingencia cuadrada, es decir, cuando el número de filas y el número de columnas es el mismo. 3 por 3, 4 por 4. Y aquí es cuando hago yo. Nos pone esta página como referencia. Y nos dice que para interpretar el contingencia C de 0,65 hay que utilizar el libro. Y en el libro, y tenemos una variable con 2 opciones y otra con 3. Y en el libro nos dice que no se puede interpretar. Porque tiene que ser de 3 y 3 o de 2 y 2. Entonces, partiendo del hecho que lo debéis saber por ciencia infusa, yo voy a explicar cómo se hace y de dónde he tomado las referencias para que las podáis poner en vuestro libro de texto. Bueno, lo primero que tenéis que decir, esto literalmente lo vais a escribir con vuestras palabras, pero lo que yo os digo. Para interpretar el valor 0,65 del grado de asociación C o contingencia C, lo primero que debemos saber es cuál es el valor de C máximo, en tanto que la prueba grado de asociación C nunca llega al valor máximo de 1 como el resto de correlaciones. Y por lo tanto, para su posible interpretación, necesitamos saber cuál es este valor máximo y así poder extrapolar los resultados de contingencia C a otros resultados como puedan ser la Pearson. En primer lugar, tenemos que decir que en el libro de texto nos especifican que no se puede realizar la fórmula de C máximo que aparece en el libro por medio de cuando tenemos una variable dicotómica y otra politómica, en tanto que tienen que tener el mismo número de categorías ambas variables. Ahora nos preguntamos, bueno, en el libro dice que no se puede hacer, pero ¿realmente no se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿vale? Sí se puede hacer, pero con otra fórmula y teniendo en cuenta otras cosas. La fórmula de C máximo que aparece por aquí, no sé por dónde, pero por aquí aparece, ¿vale? La fórmula de C máximo debería de aparecer por algún lado de aquí. Mira, es esta. La fórmula de C máximo es esta, donde C es el número de columnas menos 1, ¿vale? Y, o sea, sería C menos 1 dividido entre C y todo hecho raíz, ¿vale? Sería todo hecho raíz. Esta sería la fórmula de C máximo oficial, pero esta solo se puede utilizar cuando trabajamos con tablas cuadradas, tablas de contingencia, tabla de contingencia cuadrada. En nuestro caso podéis decir que en tanto que tenemos una variable con 2 opciones y otra con 3, nuestra tabla de contingencia C no sería cuadrada, sino rectangular. Y por eso no podemos utilizar esto. Buscando referencias para poder hacerlo, es decir, hemos encontrado y vamos a trabajar con la referencia de la Universidad de Granada. Es tan fácil como poner Universidad de Granada, UGR,
C máximo. Bueno, de hecho con C max nos llega, ¿vale? Y de ahí, a ver, Universidad de Granada, C máximo, contingencia C, que se me olvidaba, contingencia, porque hay más de uno, ¿eh? C. Correlación, si queréis ya sería la leche. Y ya nos sale directamente este documento, que es el documento que tengo por aquí, ¿vale? Lo tengo aquí. Es este documento. No, a ver dónde está este. Un segundo que lo he movido sin querer. Este documento de aquí, donde en la página 28 nos explica cómo calcular el C máximo, ¿vale? Cuando la tabla no es cuadrada. Ponéis referencia a esto, que es el manual de estadística aplicada para matemáticas del tema 9 de estadística aplicada para ciencias. O sea, esto es de la carrera de matemáticas, ¿vale? De la carrera de matemáticas, no de ciencias de la educación, pero bueno, nos sirve igual, ¿vale? Y aquí nos dice que cuando la tabla es cuadrada, podemos utilizar esto. Esto lo podéis poner como referencia y decirlo. Cuando la tabla está cuadrada, nos explica el libro que podemos utilizar esto, esta fórmula que es la misma del libro. Pero cuando la tabla no es cuadrada, ¿vale? Cuando es rectangular, como es nuestro caso, debemos utilizar esta fórmula donde h es el mínimo entre k y p. ¿Y qué es k y p? Bueno, k nos lo dice aquí. K es el número de opciones de una de las variables a correlacionar y P es el de la otra. ¿Cuál es el mínimo entre 2 y 3? Una variable tiene 2 opciones y la otra tiene 3. ¿Cuál es el mínimo? Pues el mínimo es 2. Bueno, pues entonces, ¿cuál sería el C máximo? Vamos a ver cuál sería el C máximo. El C máximo sería hacer la raíz del mínimo, que es 2, menos 1, 2 menos 1 dividido entre 2. 2 menos 1 es 1, ¿vale? 1 entre 2 es 0,5, o sea que sería 1 entre 2, 0,5, la raíz de 0,5 que debe dar algo como 0,7, pero vamos a verlo porque no me lo sé de perfecto. 0,5, la raíz de 0,5, a ver qué nos da. 0,71 para ser exacto, ¿eh? 0,71. Bueno, pues ese es el máximo al que podría llegar la correlación en esta situación. Y esto es común para todos, pero no solo tenéis que ponerlo, sino que tenéis que explicarlo. El valor máximo al que puede llegar la correlación es de 0,71, cuando a nosotros nuestra correlación, la correlación que se escribe como una C, ¿vale? Porque la contingencia C se escribe como una C, es de 0,65. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar entonces el resultado? Pues tenéis que decir, una vez que ya sabemos el C máximo, podemos llegar a interpretar el resultado de contingencia C. No es nada complicado, primero tenemos que extrapolar por cálculo proporcional el resultado de contingencia C a un resultado que vaya de 0 a 1 como la Pearson. Para ello, pues hacemos una regla de 3. Esto no hace falta que lo digáis porque queda mejor un cálculo proporcional. Pero la idea es esta. Si 0, a ver si me deja escribir un segundo. No me deja escribir. A ver si ahora. Un segundo. Vamos a ver si me deja ahora. 0,65. Es el valor de nuestra correlación. Este 0,65 es al máximo de la correlación en esta situación que acabamos de ver al C máximo, que es de 0,71, 0,71, como si fuésemos en una Pearson, el máximo de la Pearson es 1 y nosotros queremos saber cuál sería el máximo de nuestra correlación. O sea, 0,65 es a 0,71 como x es a 1. ¿Vale? Y sería entonces
coger la regla de 3, sabéis, esto por esto dividido entre esto. Será tan fácil como coger 0,65 por 1 y dividido entre 0,71. Bueno, 0,65 por 1 sabemos que es 0,65, que eso no cambia. Entonces, el truco estará en dividir entre 1. ¿Vale? Dividir entre 0,75, ya se me va la cabeza. Bueno, cogemos y hacemos 0,65 entre 0,71 me da 0,915, 0,92. O sea que la correlación equivaldría a una Pearson de 0,92. O sea que pasa de ser una correlación que podríamos haber interpretado como elevada a una relación muy elevada. Vosotros ahora, para la interpretación, tenéis que decir: en tanto que el valor de nuestro C máximo 0,65, si fuese una Pearson, equivaldría a 0,92, podemos decir que es una correlación muy elevada. Una correlación muy elevada, perfecta y positiva. Y por lo tanto, valores altos en una variable, valores altos en la otra. Esto se interpreta como que, en tanto que nuestra situación, nuestras variables son el sexo y el origen, podemos ver que hay una relación directa entre el origen, que las personas sean de un lugar o de otro, y el sexo, que hay para determinados orígenes muchos más personas de un sexo que de otro. ¿Vale? Hay muchas más personas de un sexo que de otro. Y esto todo lo tenéis que escribir en la fase 4.3. Leo un segundo, Laura. Todo, sí. Lo colocáis todo. Y la explicación. ¿Vale? Todo se coloca. Bueno, nosotros tenemos que entender, ¿vale? Nosotros tenemos que entender que esto tiene que ver, ¿vale? Esto tiene que ver con personas. Estamos hablando del origen de las personas, si son sudamericanas, si son, ostras, eran sudamericanas, asiáticas y de otro sitio. Bueno, no me acuerdo, nacionales creo, bueno, no me acuerdo ahora, lo miramos, un segundo que lo comprobamos, porque ahora tengo memoria de pez y no vamos a liarla. Español, asiático y sudamericano. Bueno, de personas que están en un centro de acogida. Yo aquí tengo que entender una cosa y puedo explicarlo. Una compañera vuestra que está en el grupo de la tarde se dedica a eso específicamente. Trabaja con inmigrantes menores en centros de acogida y conoce estas rutas migratorias. Y ve que realmente nos estuvo explicando que había muchos más niños que vienen de África porque se les alienta a venir de África aquí. Se les alienta a que Día de Niños vengan, ¿vale? Y se los traen sobre todo a los niños. A las niñas no es habitual y nos estuvo comentando por cosas, por ejemplo, las niñas africanas tardan en traerlas hasta que son más mayores, entre otros motivos nos estaba comentando ella, por la mutilación genital, porque como en Europa no pueden hacerlo y cuando las traen y las vuelven a llevar para hacerla suelen tener problemas los padres, pues entonces tardan en traerlas a Europa. Y sin embargo, por ejemplo, en Marruecos y Sáhara es muy habitual que se les aliente ya de niños a que se vayan solos a Europa en muchas ocasiones. Bueno, todo esto tenemos que entenderlo en el contexto, ese es el contexto africano, pero también podemos encontrar mucha migración para que hagan de niñas, porque con 14, 15 años, para que hagan de esclavas sexuales en Europa, ¿vale? En España específicamente, de Europa del Este, de todos los países de las zonas más pobres de Rusia y de Europa del Este. Se les trae de aquí como esclavas sexuales. Es muy habitual y son menores de edad, se les consideraría también niños en este caso. También antes, ahora ya no, pero antes era más habitual que las mujeres emigraran a Europa,
¿vale? Desde Latinoamérica. Era mucho más habitual que las mujeres emigraran a Europa que los hombres. Los hombres emigraban, pero a lugares más cercanos, a otros países de Sudamérica o Centroamérica, y las mujeres era más habitual que emigrasen a Europa, a España específicamente, España e Italia. Bueno, todo esto son rutas migratorias y podéis explicarlo con vuestras palabras, pero por supuesto hay que utilizar una documentación, o sea, no os vale solo con decirlo, hay que demostrarlo. Entonces ahí tenemos, ¿vale? Pues tenemos este documento, primero os enseño el documento, ¿vale? Nos venimos aquí, ¿es este creo? No, este no, ¿dónde está? Que lo tenía descargado, es este. Este documento, por ejemplo, nos habla proyecto migratorio de los indocumentados según el género. Y aquí nos habla, entre otras cosas, hay tablas, hay que buscarla, que no la encontramos, pero no, ahora mismo no la veo, un segundo. Ya directamente aquí, al principio de todo, nos habla de las diferencias de género que hay muchas menos en unos casos de extranjeras que extranjeros. Y nos hablan aquí de los casos, ¿vale? Tanto los encuestados como aquí los tantos por ciento nacionales de diversas según el género, ¿vale? En este caso son las mujeres, pues si sabemos cuál es el tanto por ciento de las mujeres, podemos saber cuál es el tanto por ciento de los hombres y ahí ver la diferencia de género, ¿vale? También podemos verlo aquí, no solo por eso, sino por estado civil, ¿vale? En nuestro caso, como trabajamos con niños, pues son todos solteros, pero pues esperemos, ¿vale? Pero aquí tenéis bastante información sobre eso, ya también de otros países, ¿vale? Que no solo es de África, y podéis encontrar mucho más. Es tan fácil como poner aquí en buscador de Google Academy, si podéis poner Google Academy, hoy si lo puse, vale, no escribo ni una bien, no la escribí ni bien ni un trocico. Bueno, venimos a Google Academy y ponemos género y migración. Migración. Y encontraremos muchos artículos que nos hablan de esto, como sí que hay una diferencia de género en la migración y por lo tanto que esta relación sí que existe, y así tendríais la explicación de ese punto 4.3, pudiendo utilizar alguno de estos artículos y diciendo se puede ver con algún caso concreto, por ejemplo, que un 47% de los inmigrantes magrebíes que vienen a España son mujeres y el resto son varones. Sin embargo, en Argelia solo un 8%, ¿vale?, de mujeres. Bueno, así lo podéis ir explicando. Todos estos documentos pues los sacáis de aquí. Con el nombre lo podéis encontrar porque yo lo descargué, ¿vale? El nombre de este documento lo podéis encontrar en Google porque lo descargué literalmente de Google, ¿vale? Os lo pongo. Es el que nos recomendó la compañera que trabaja con esto, proyectos migratorios de la indocumentación por género, ¿vale? Y ahora vamos a hacer esto mismo, pero si vosotros habéis cogido una situación diferente, si vosotros lo que habéis decidido es que el género tuviera 3 opciones. Si habéis decidido que vuestro género, el género, la variable género tuviese 3 opciones, ¿cómo podríamos hacer el cálculo para este C máximo y cuánto equivaldría a nuestro 0,65? Bueno, pues aquí lo podemos ver, no es para tanto. Vamos a ver qué tal se nos da. A ver, si yo me pongo aquí, en este caso sí que sería una matriz cuadrada, porque si trabajo el género con 3 opciones, identidad queer, hombre, mujer, pues ahí es una matriz cuadrada de 3 por 3, porque el género tendrá 3 opciones y el origen también tendrá 3 opciones. Será tan fácil como hacer. Ahora no trabajaremos con H, trabajaríamos con K, ¿vale? Para C máximo sería la fórmula que está en el libro. K-1
dividido entre k, donde k es el número de columnas que hay. Como es de 3 por 3, simplemente tendría que hacer 3 menos 1 dividido entre 3, ¿vale? Y aquí haríamos raíz de 3 menos 1, 2, dividido entre 3. Esto lo ponéis todo en el desarrollo de vuestro trabajo si tenéis la identidad queer como opción de género. 2 entre 3 me da 0,66 y la raíz de 0,66 me da 0,81, o sea que al máximo al que llegaría en esta situación sería, bueno, 0,82 porque hay que redondear, ¿vale? Habría que redondear aquí. Si yo me pongo, si podéis ver, me sale 0,816, que redondeando es 0,82. Bueno, este sería el máximo que llegaría la correlación de contingencia C. En tanto que a mí me dan que el valor es 0,65 de la relación de contingencia C, cuando el máximo de esta correlación es de 0,82, vamos a ver cuánto equivaldría si fuera una Pearson, 1. O sea, si fuese el Pearson, el máximo sería 1 y nosotros queremos saber cuánto equivaldría. Es una regla de 3, esto por esto dividido entre esto, 0,65 por 1 dividido entre 0,82 nos sale 0,79, o sea que sería una relación alta. No habría que cambiar la interpretación que habéis hecho, porque seguiría siendo una relación alta, ¿vale? El resultado me daría, bueno, 0,79. No hay que redondear por lo alto. Es 0,79 y sería una correlación alta o elevada, que la interpretación es la misma, que a un determinado género hay más gente de otro determinado género, pero no de manera proporcional ni perfecta, sería imperfecta, ¿vale? Esa es la diferencia. Si hubiésemos trabajado con dos opciones, la correlación de 0,65 sería una relación perfecta. Si trabajamos con la identidad queer y por tanto con tres opciones en el género y al ser una matriz cuadrada, entonces simplemente sería elevada e imperfecta la relación, ¿vale? Ni más ni menos. Y la interpretación desde el punto de vista educativo de los orígenes y demás es la misma. ¿Vale? Es exactamente la misma, tomando las mismas referencias bibliográficas que podéis meter en vuestra bibliografía. Y así es como se interpreta esta miércoles. Pues es esto lo que hay que hacer. Importante, poner la explicación primero de por qué se va a hacer. O sea, lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Voy a poneros el guión para la interpretación de este 4.3, para la interpretación del valor, interpretación del 0,65. Bueno, ¿vale? Lo ponemos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es explicar por qué no se puede interpretar directamente con la tabla de correlaciones normal. Una vez que tenemos hecho eso, explicamos un poco que para poder interpretarlo vamos a calcular primero el C máximo. Explicamos que calcularemos el C máximo, ¿vale? Y explicar qué C máximo vamos a utilizar si tenemos identidad de género 3 o 2, ¿vale? Vemos que la cosa es diferente. Entonces, explicar cuál vamos a utilizar. Si habéis cogido como identidad de género 3 opciones, ¿vale? Entonces, si habéis cogido 3 opciones, pues entonces, pues nada, nos toca pringar, ¿vale? Si habéis cogido 3 opciones, no, es más fácil que digo, pringar, decimos que cogemos la opción del libro y ya está. Si cogemos 2 opciones, entonces es cuando decís que para poder interpretarlo, ¿vale? Tomamos como referencia el artículo, bueno, el libro de texto de la Universidad de Granada, ¿vale? En la carrera de matemáticas, el tema 9 del libro de texto del material didáctico, porque no tienen libro de texto, tienen solo papeles que le pasan a los alumnos.
el material didáctico de la Universidad de Granada para la carrera de matemáticas que podéis encontrar en la dirección que os he pasado. Es decir, como ahí nos explican que cuando tenemos una matriz que no es cuadrada, se debe realizar una versión del C máximo, que es la que os mostré antes. Bueno, cuando ya habéis hecho eso, pues se calcula el C máximo, lo calculamos, y después de eso hacemos la regla de 3 y lo interpretamos matemáticamente. Interpretamos matemáticamente, o sea, decimos que es una relación si tiene dos opciones el sexo, una relación perfecta, muy alta, muy elevada. Si tiene tres opciones, en vuestro caso el sexo, es una relación alta o elevada. ¿Vale? Una relación alta o elevada. Y también hacemos la interpretación educativa. Y todo esto es para coger y explicar esta pregunta de aquí. Esta pregunta de aquí. Todo eso es para interpretar esto, ni más ni menos. Y ahí se queda esta grabación.